Buenos días, estamos con Claudia Morales de Proyecto Tech, que nos va a contar sobre, vamos a conversar en una serie de cápsulas sobre las obligaciones tributarias mensuales, algo que todo emprendedor debería saber y debería conocer. ¿Cómo estás, Claudita? Buenos días, Berito. Muy bien, gracias por estar conmigo en este emprendimiento. Que el único objetivo es apoyar de cierta manera a los emprendedores y a conocer un poco este mundo de obligaciones tributarias que se nos viene, conociendo un poco lo que busca el Servicio de Impuestos Internos y tener claro cuáles son los pasos o cuáles son las consideraciones que yo debo tener mensualmente para evitar estas famosas multas que son tan dañinas cuando uno está emprendiendo. Partamos entonces por el principio y cuéntanos, o defínenos, qué significa obligaciones tributarias mensuales. Bueno, las obligaciones tributarias mensuales es el conjunto de tareas que cada emprendedor o cada persona natural, ¿cierto?, debe cumplir ante el Servicio de Impuestos Internos o ante la Tesorería General de la República, ¿ya? Esto es mensual, estamos hablando del pago de todos los impuestos que involucra el formulario F29 del famoso IVA, del Impuesto al Valor Agregado. ¿Ya? Vamos a conocer los plazos y las multas que arriesgamos si no trabajamos, ¿cierto?, mensualmente en declaramos mensualmente nuestros impuestos, ¿ya? Esta idea de las obligaciones tributarias mensuales nació a raíz del levantamiento social en el 2019 y posteriormente con la pandemia, donde muchos emprendedores, muchos dueños de negocios se vieron enfrentados a no tener ventas, a tener cerrados sus negocios y obviamente dejaron de lado estas obligaciones. ¿Y con qué se encontraron posteriormente cuando empezaron a atender sus negocios? A que no podían facturar o no les daban timbraje porque tenían estos meses no declarados con multas y tenían que regularizar esas multas. Ya. Eso. Entonces, yo lo que deduzco de todo esto es que si yo no cumplo con esto, a mí me van a multar. ¿Y hay un plazo para hacer este ejercicio todos los meses? Sí, efectivamente hay plazos que uno debe cumplir. Y aquí se subdivide en dos grandes grupos. Primero están las personas que no son facturadores electrónicos, ¿cierto? O sea, que no emiten factura, y ellos tienen plazo para declarar y pagar sus impuestos hasta los 12 del mes siguiente. Por ejemplo, ahora el mes de octubre se consideran todas las ventas o todos los movimientos del 1 al 31 de octubre y yo tendría plazo para pagar hasta o declarar hasta el 12 de noviembre. Ese es el grupo, generalmente estas son personas naturales. ¿Qué quiere decir que son personas naturales? Que trabajan bajo el RUT que tenemos como cédula de identidad, ¿ya? Y por otro lado, está el otro grupo de personas que son los facturadores electrónicos, que ellos compran un certificado digital que se carga en una nube y tú puedes facturar, hacer notas de crédito, notas de débito, que son un poquito empresas que tienen un mayor volumen de ventas y ellos tienen vencimiento para declarar y pagar sus impuestos los 20 de cada mes. O sea, volvemos al ejemplo anterior, ventas y movimientos del 1 al 31 de octubre, tengo plazo para pagar el 20 del mes siguiente, o sea, el 20 de noviembre. Perfecto. ¿Y esto es independientemente de que esos días caigan fin de semana, por ejemplo? Si el 12 cae fin de semana, ¿es el día hábil anterior? Si cae domingo o cae feriado, pasa al día hábil siguiente. Ah, ya, pero yo perfecto. siempre recomiendo a todos
a todos mis clientes o a todos mis contactos, que nunca andemos al final que nunca andemos declarando a última hora. ¿Por qué? Porque las plataformas se saturan. A veces tenemos problemas con los bancos, a veces tenemos problemas. Bueno, hoy día hay una modernización en impuestos internos y que eso ha conllevado a varios atrasos muchas veces, porque nos olvidamos, estamos declarando 10, 11 de la noche, ¿cierto? Del último día, y no nos deja por el gran volumen de uso de estas plataformas. Entonces yo siempre recomiendo que si vamos a declarar el día 12, hagámoslo un día antes. Si vamos a declarar el día 20, hagámoslo el día antes para no andar apurado y después que no se nos pase el día, porque vivimos hoy día muy acelerados, entonces nos olvidamos los días que vivimos. Así Entonces, es. esa es mi recomendación en este tipo de declaraciones de impuestos. Súper. Mira, tú nos compartiste o creaste un flujograma de cuáles son las obligaciones tributarias mensuales, que yo lo voy a compartir ahora en la pantalla para que tú nos vayas explicando paso a paso qué implica cada uno de estos pasos que hay que hacer para dar cumplimiento a estas obligaciones. Así que dame un minutito para compartir. Ya, aquí estamos. Entonces, aquí nosotros tenemos un flujo que tiene 9 pasos y que estos son todos los pasos que nosotros deberíamos seguir mes a mes para cumplir con estas obligaciones tributarias mensuales. Entonces, Claudita, te voy a pedir que nos vayas explicando cada uno de los pasos. Partamos por el paso número 1, registro de compras. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros hablamos de obligaciones tributarias mensuales, hablamos inmediatamente, lo asociamos con el IVA, con un impuesto, un pago de impuestos. Pero para poder llegar a conformar ese impuesto que nosotros tenemos que pagar, nosotros tenemos que empezar haciendo varios pasos. Y el primer paso es revisar el registro de compras. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que revisar todas las facturas que llegaron bajo el RUT de mi empresa o bajo el RUT de mí como persona natural y que si corresponden al giro de mi negocio. Por ejemplo, ya cuando nosotros revisamos, bueno, tú sabes más o menos lo que compraste, o sabes que a lo mejor te va a llegar alguna factura. Entonces uno, en este registro de compras, uno se va a la plataforma de impuestos internos y abre el registro de compras y de ventas. Y en el registro de compras yo tengo todas las compras que ingresaron, como te digo, frente a mi RUT, y también tengo facturas pendientes por recepcionar. No nos olvidemos que legalmente una factura tiene hasta 8 días para ser aceptada. Entonces, si yo quiero, perdón, aceptarla al tiro, yo puedo hacerlo y no esperar esos 8 días. O si no quiero recibir esa factura, yo también puedo objetarla y rechazarla. ¿Ya? El registro de compras y de ventas, volviendo a estas facturas de compra, yo tengo que seleccionar y revisar cuáles son las facturas que están asociadas a mi RUT. Por ejemplo, si yo tengo un RUT bajo capacitación, que es lo que yo hago, y después me sale por otro lado una factura donde yo compré zapatos, no me cuadra, a no ser que yo esté haciendo un curso de modelaje o de algo asociado que yo tengo que comprar ropa, pero habitualmente, según mi giro, no debería yo aceptar esa factura. Entonces, en un minuto, cuando Impuestos Internos haga estos cruces, va a decir, oiga, ¿por qué usted ocupó el IVA de esta factura con zapatos si su giro no dice venta de zapatos o algo relacionado con zapatos? Perfecto. Entonces, cuando vamos nosotros... Vamos a hacer una pausa, Claudita, porque está pasando el gas. Entonces se va a sonar de fondo, lleve ahora su gas. Ya. Mira, de ahí yo lo que te voy a preguntar
son cosas así que a mí se me ocurrieron respecto a lo que es el registro de compra. Como te vayas pensando en la respuesta. Por ejemplo, a mí se me ocurre preguntarte qué pasa con los documentos que yo tengo en físico. Ya las facturas que yo tengo como papel en mi mano, las tengo que guardar, basta con que las registre, después las voto. ¿Qué tengo que hacer con esas cosas? Esa es una pregunta. Luego, te voy a preguntar sobre esas facturas que llegan directas, de esas que estabas hablando tú, esa pregunta te la voy a hacer primero. Esas facturas que llegan directas, que no pasan por mí, no las tengo yo en físico. Esas facturas llegan al sistema igual, ¿ya? Porque muchas veces no te la imprimen, muchas veces uno en impuestos internos tiene registrado unas casillas. ¿Ya? Que generalmente uno para poder ver la factura tú tienes que meterte en impuestos internos y ver la factura. Ya, pero no me dis la respuesta, pues si vamos a grabarlo, porque si no, pues se te va a ir la idea. Si tú estás esperando que pasar el gas, que no se oiga de fondo. Te la vero. Perfecto. Hoy día se le ocurrió pasar el gas, pasar toda esta cuestión. Ya, ¿dónde está? Ahí. Ahí. Sí, tú me avisas. Ya que está grabando, pero voy a compartir primero antes de empezar a hablar, ¿ya? Y ahí tú me preguntas. Recording. Entonces, de acuerdo a lo que me estás contando hasta este minuto, yo tengo que revisar todo lo que compré y eliminar aquello que no tenga que ver con el giro de mi negocio. Porque nos ponías el ejemplo de si tú estás viendo las facturas que tuviste como TEC, empresa de capacitación, no podrías meterle, por ejemplo, una factura de zapatos. Entonces, me surgen dos preguntas, ¿ya? La primera, a mí no necesariamente me entregan los documentos físicamente. Esos documentos o esa facturación que no me la entregan como papel físico, eso está, entiendo de lo que tú nos explicaste, está registrado dentro del sistema. Correcto. Ya. Por eso también es importante tener cierto control de los movimientos diarios que tú haces dentro de tu empresa. Saber a lo mejor, bueno, esto pasa mucho en empresas más grandes donde muchos compran y nunca entregan los documentos. Entonces, ahí hay un tema de centros de costo, que es algo un poco más complejo, pero cuando nosotros somos emprendedores, nosotros sabemos todo porque nosotros hacemos todo. Entonces, si yo pagué, no sé, pagué un flete, por ejemplo, una mercadería que tenía que llegarme y no me llegó la factura, como yo la pagué, yo puedo reclamarle a mi cliente y decirle, oye, no me ha llegado, perdón, a mi proveedor, no me ha llegado la factura, ¿me la puedes hacer llegar una copia o me la puedes enviar a mi correo? Porque necesariamente en impuestos internos, tanto emisor como receptor tienen correos electrónicos asociados o casillas de correos electrónicos asociados. Pero muchas veces no llegan esas facturas. Entonces, por eso es importante revisar este registro de compra y ver qué es lo que me ha llegado y qué es lo que no. Perfecto. Y si no me ha llegado algo, yo poder reclamarlo. Depende de los montos, si es necesario o... En realidad, como te digo, y vuelvo a insistir, eso hoy día en el tema de los emprendedores, nosotros siempre sabemos lo que compramos y qué es lo que nos falta. Perfecto. ¿Te das cuenta? Oye, Entonces, podemos hacer y otra pregunta que me asalta al respecto. ¿Qué hago yo con todos esos papeles que sí tengo en formato físico? O sea, porque a mí de repente yo voy, compro y me entregan el documento, me entregan el papelito, me entregan la factura.
Eso yo lo tengo que ingresar manual y Mira, después lo tengo que guardar, lo pego mira, en un papelito así como y los guardo todas en una las, carpetita. todas las facturas de compra, nosotros deberíamos tener un archivo, porque las facturas de compra conforman el registro de compras que antiguamente nosotros le llamábamos el libro de compras. Entonces, si yo tengo 10 facturas en mi libro de compra, el ideal es que estén los respaldos de mis 10 facturas. ¿Entiendes? ¿Y eso tiene que ser en físico, en papel, o puedo ser muy No tecnológica y tenerlo necesariamente, escaneado y en carpetita no en el computador? necesariamente. Justamente tú lo puedes tener, armar el libro, uno le llama armar el libro digital, ¿cierto? Donde uno saca el registro de compras del Servicio de Impuestos Internos y después en el mismo archivo uno va juntando las facturas digitales. Pueden ser escaneadas o en PDF que te hayan ido llegando. El ideal es ese. En las empresas grandes, voy a hacer como un poco la comparación, uno les pone folio, las numera. ¿Entiende? Las numera. ¿Por qué? Porque donde son 300, 400, 500, 1500, uno debe saber, el libro te va indicando cierto un ordenamiento. Entonces, si te dice, por ejemplo, la factura de la luz, que sería un gasto general dentro de tu empresa, va con el folio número 5, yo voy al libro y busco el 5. ¿Te das cuenta? Entonces, tiene todo un ordenamiento para justamente ser más rápida la búsqueda de la información. Pero se puede mantener en un registro digital de acuerdo a tu pregunta. Y otra cosa que me gustaría recalcar es, ¿qué pasa si yo voy a un negocio o a alguna parte muy lejana y me entregan una factura de papel, pero no electrónica? Porque están las facturas de compras, que son esas antiguas que uno escribía a mano y sacaba los cálculos, y hoy día está lo que es la factura de compra electrónica, ya el documento tributario. Cuando nosotros nos encontramos con una factura física de papel de compra, también debemos ingresarlas al registro de compra. ¿Ya? Estos son casos excepcionales, generalmente son en localidades lejanas donde no hay mucho internet o no funciona mucho la plataforma, y son personas que están autorizadas por el servicio a emitir documentos de papel, ¿ya? Pero no así en la ciudad, que hoy día todo es electrónico, todo es factura electrónica. Entonces Mira, eso yo pensé que también eso ya no existía. existe, pero muy bajo. Son casos excepcionales. Y generalmente, por ejemplo, todo este tema de la modernización del servicio de impuestos internos empezó ya a ser más fuerte el año 2017, ¿ya? Donde ya se eliminaron los famosos talonarios de factura, los famosos talonarios de guía de despacho, de notas de crédito, y empezamos a darle duro a lo que fue el documento electrónico, ¿ya? Pero después vinieron los aluviones, vinieron un montón de situaciones naturales donde se rechazaron un poco, en algunas zonas autorizaron el uso de documentos de papel. Y Ya, que, bueno, hoy día ya casi no existe, pero si nos encontramos un día, tenemos que ver que tenga el sello de agua, que sea legal ese documento, porque hoy día perfecto, todo, al 90, por lo menos el 95% es electrónico. súper. Ya, Claudita, entonces ya estamos terminando. Esto sería entonces en términos grandes el primer paso del flujo, que es Exacto. el registro de compra, ¿cierto? Como para redondear un poco, porque Ujú. tú me puedes decir, ¿qué dato importante obtengo yo del registro de compra? No nos olvidemos que cuando nosotros compramos, nosotros tenemos
un valor total que se desglosa en un neto y en un IVA. Entonces, ¿por qué es tan importante nosotros ordenar este registro de compra? Porque nosotros determinamos el IVA crédito fiscal. ¿Qué significa IVA crédito fiscal? Es el IVA que yo tengo a favor, para no pagar tanto impuesto sobre mis ventas. Porque no nos olvidemos que el IVA es un impuesto al valor agregado relacionado con las ventas. ¿Ya? En el caso de las compras, este IVA que nosotros pagamos es un IVA a favor que nosotros tenemos. Pero el libro de compras o el registro de compras se conforma solo por documentos de compra en facturas. ¿Ya? Porque en el segundo paso que vamos a pasar al registro de venta, aquí te puede saltar alguna duda. ¿Por qué las ventas tienen boletas y facturas y las compras no? Bueno, el Servicio de Impuestos Internos autorizado, que el IVA que nosotros vamos a recuperar, que vamos a tener a favor, va a ser solamente el que corresponde al registro de compra.